Muy buenos días. El tema de hoy es sabio en su propia opinión. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sabio en su propia opinión. Tremendo cómo hay personas que se creen sabias en su propia opinión. ¿Por qué? Porque tienen un título, un cargo, un rango, un estatus. Un título de pronto porque es universitario, un posgrado, tiene un cargo como gerente, un cargo administrativo, un cargo como coordinador, un cargo en diferentes rangos o tiene un estatus social y se cree sabio en su propia opinión porque conoce en lo que se mueve, en lo que trabaja. Pero es una persona que realmente no tiene la sabiduría de Dios. Es sabio en su propia opinión. Por eso el tema de hoy es sabios en su propia opinión. Pero miramos aquí en Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Pero qué es fíate de Jehová? El significado de la palabra fiar es confiar o esperar con firmeza. Y el proverbio de este nos dice que usted y yo debemos esperar en Dios de todo nuestro corazón, haciendo uso de las promesas que su palabra nos brinda día a día. De pronto hoy usted y yo necesitamos confiar en su poder para poder ser guiados aún en medio de las dificultades. Luego que la palabra de Dios nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestro razonamiento, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría. Aunque a veces usted y yo pretendemos ser prudentes, seguimos siendo humanos y muchas veces nuestros deseos no serán los del Señor. No son los que creemos que obra Dios en cada uno de nosotros, porque son los pensamientos, el raciocinio del hombre. Como el Señor nos habla en Proverbios 16:3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nuestros pensamientos, o sea, porque nosotros divulgamos muchísimo los pensamientos. Yo leía un artículo que decía que el hombre diario tiene en su mente 30,000 pensamientos en el transcurso del día. ¿Será que en esos 30,000 pensamientos está Dios? ¿O será que por lo menos un 10%? Porque la mente divaga muchísimo, y si nosotros dejamos que la mente divague y no retenemos los pensamientos, nos llevan a pensamientos de incertidumbre, de duda, de temor, de fracaso. Por eso aquí dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es cuando usted y yo realmente le encomendamos todo al Señor. Que sea el Señor tomando el control, pero también pidiéndole: dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento, dame revelación, dame palabras, dame verdad, cómo obrar y actuar en cada situación que se me presenta en el día. E encomendarle todo al Señor para que sea Él obrando en cada una de nuestras situaciones, y ahí podemos encontrar respuesta del Señor, porque ahí mismo lo dice en el Salmo 37:5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Similar a lo como lo dice en el libro de Proverbios 16:3. Dice en Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nuestros caminos, a veces a nuestro parecer, son perfectos, son correctos, son estables. ¿Por qué? Porque yo no le hago mal a nadie, no pienso dañar a nadie, no estoy pasando por encima de nadie. Veo que mis caminos son perfectos, no hay ningún inconveniente, ningún problema. Encomienda a Jehová tus caminos. Encomienda a Jehová el camino. No importa el camino que estemos tomando o que vayamos a tomar, encomendarlo a Él. Porque la palabra de Dios nos enseña que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Y si algo necesitamos enderezar es porque está torcido. Y es porque realmente no lo hemos puesto en las manos de Dios, y ahí Dios no está obrando, sino está obrando nuestra humana sabiduría. Por eso de pronto nos relajamos en un área de nuestras vidas y no reconocemos a Dios por encima de todo y tomamos una vereda que no conviene. Pero en su infinita misericordia Dios nos promete que Él la enderezará, que Él corregirá ese camino. Encomienda a Jehová tu camino. Pero Él también nos pide que seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cómo estamos obrando y actuando usted y yo? Que luego Él no nos quiere direccionar y dar ese camino en sabiduría. Claro que Él no lo quiere dar, pero todo depende de la decisión que usted y yo tomemos para permitirle a Él que tome las decisiones por usted y por mí, ya que podemos ser esos vasos de honra, esos vasos útiles, pero en las manos de Dios.
Ya haga algo que a primera vista deja a un lado toda nuestra preparación profesional o experiencia del mundo o nuestras opiniones acerca de algo. Y no es que a Dios no le interese lo que usted y yo pensamos, sino que nuestra debilidad nos puede llevar a un camino incorrecto. Él no quiere que usted y yo, como hijos, estemos de caída en caída. Ya que a este punto, con temerle a Dios, conociendo su poder y apartándonos del mal, va a traer a usted y a mí como promesa un baño que renovará nuestro cuerpo, ya que es impresionante todos los beneficios que su palabra nos muestra como consecuencia de confiar plenamente en sus mandamientos, de temerle y de dejar de hacer el mal o de participar en el mal o involucrarnos en cosas que no nos edifican, no nos dejan avanzar ni evolucionar. Por eso, cada vez que usted y yo meditamos y estudiamos la palabra, nos damos de cuenta que usted y yo somos cada vez más ignorantes delante del Señor. Porque solamente analizando y meditando en el libro de Proverbios hay mucha riqueza, mucha sabiduría, mucha profundidad, mucho conocimiento, mucho entendimiento en la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo meditemos y estudiemos la palabra, pero también le pidamos dirección al Espíritu Santo, cómo podemos entender, cómo podemos conocer, cómo podemos discernir lo que nos quiere hablar a través de cada texto que usted y yo meditemos o estudiemos en la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo no nos podemos considerar sabios en nuestra propia opinión, porque hay muchos que se creen sabios porque tienen un título, porque tienen un cargo, porque tienen un rango, porque tienen un estatus, pero Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Dios mira la disposición que usted y yo tengamos delante de Él para la palabra, para el conocimiento y la revelación de la palabra, pero también para tener esos tiempos de intimidad delante del Señor. Esos tiempos en doblegar nuestra voluntad a los pies de Jesús, en entregar nuestra humanidad, entregar nuestras cargas, entregar nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, nuestra voluntad a los pies de Jesús. Pero también poder venir delante del Señor y entregarle al Señor nuestros títulos, nuestros rangos, nuestros cargos, nuestro estatus, ponerlo delante del Señor y verá que el Señor nos colocará a usted y a mí en lugares de honra que muchos esperan con un favor, así como muchos políticos trabajan en favores políticos. Si yo le ayudé a usted en algo la vez pasada, ahora necesito que usted me colabore y me ayude en esto porque usted me debe un favor. O sea, usted y yo no podemos presentarnos delante del Señor con prebendas, para nada. Debemos presentarnos con un corazón totalmente humillado, rendido delante de Él, y podemos pedirle a Él que nos cambie, nos transforme, pero que nos lleve en esa humildad, en esa mansedumbre, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo nos levantará a un nuevo nivel de gloria en el lugar en donde usted y yo estemos o nos estemos moviendo o haciendo cada situación en nuestras vidas. Mire lo que dice en 1 Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. Ahí donde el Señor quiere que usted y yo entremos en esa humildad, en esa sinceridad, en esa fidelidad delante de Él, y poderle pedir al Señor: Señor, moldéame, cámbiame, transfórmame. Quiero que tú me libres a ser un hombre, una mujer, que nos creamos personas sabias en nuestra propia opinión. Porque hay veces yo encontraba la palabra, a medida que la estudiaba, que una persona que se cree sabia en su propia opinión es una persona que no acepta un consejo, una orientación, una dirección. Es más, cuando se le dice o se le va a corregir algo, ya tiene la palabra a flor de piel en la boca, los labios, y la dice y dice: pero yo ya hablé esto, yo ya corregí esto, mi conocimiento me lleva para eso, mi entendimiento, mi experiencia, muchas cosas que habla la persona para justificarse que es sabio en su propia opinión. Pero mirando a la luz de la palabra, no somos sabios. El único sabio es Dios. Pero Él quiere darnos a usted y a mí esa sabiduría infinita y eterna para que podamos conocer y entender los destinos de la vida a diario. Porque cada vez que usted y yo entramos en ese temor por la responsabilidad a Dios y el privilegio de compartir su palabra, aunque parezca lógico, fácil, ligero, suave, racional, benigno, pero Dios nos pide que cuidemos, que no confiemos en nosotros mismos, pero que podemos confiar en su orientación, en la dirección y el conocimiento de su palabra. Y ahí encontraremos realmente que usted y yo somos sabios, pero en Dios, pero en la dirección, en el conocimiento de la palabra, pero en la dirección y la orientación del Espíritu Santo. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús. Oro, Padre, te pido, Señor, que nos perdones si hemos obrado y actuado sabios en nuestra propia opinión. Te pedimos perdón y llévanos, Señor, al conocimiento, al entendimiento, tu sabiduría y tu palabra, tu verdad, en Cristo Jesús. Amén y amén.